Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Y la vida institucional del país vuelve a estar alterada, ya es una costumbre, por un objetivo que se ha planteado el gobierno y que tiene a toda la dirigencia política y a la vida pública en estado un poco de sorpresa o de perplejidad. Y ese objetivo es controlar la Corte de Justicia. Hay una forma de razonar o una forma de argumentar del kirchnerismo que ya nos resulta conocida, y es que para determinados propósitos plantea o busca la excusa de distintos argumentos, muchas razones para un propósito. Cuando normalmente pasa eso, es porque el verdadero motivo de la acción, la verdadera inspiración que lo mueve, está oculta o es inconfesable. En el caso de la Corte, el primer argumento que encuentra el gobierno para poder apropiarse de la Corte y tomarla es que Fait está viejo. Es decir, que Fait tiene 97 años. Dicho de otra manera, Fait es culpable por tener 97 años. El año pasado, cuando tenía 96, era inocente. Ahora, con 97, es culpable. La presión sobre Fait es obviamente una salvajada. Lo han presionado hasta el punto de obligarlo a demostrar su capacidad. Hay un principio del derecho al que son especialmente afectos los garantistas, sobre todo desde el punto de vista retórico, que es que todo ser humano, toda persona es inocente hasta tanto alguien demuestre lo contrario. Bueno, Fait es culpable y debe demostrar que está en situación de integrar la Corte, sin que nadie le pruebe lo contrario, porque el oficialismo hasta ahora no ha podido probarlo. Y en esa presión sobre Fait ha tenido que hablar por radio para demostrar una especie de señal de vida o de que está en condiciones de lucidez como para desempeñarse en el cargo, cosa que nadie hasta ahora ha podido objetar, más allá que con, como dijo una diputada, rumores. Dicho sea de paso, la presentación de Fait en un medio de comunicación, en una radio, generó un escándalo en Olivos, porque el abogado de Fait, el doctor Rizzo, hizo que el juez expresara por Radio América. Radio América es del grupo Spolsky, que el gobierno financia con publicidad especial y por lo tanto tiene como propio. Entonces Cristina dice, ¿cómo es que Spolsky me hace esto? Es como que Fait hubiera dado su señal de vida, su excéntrica señal de vida a través de 678. Bueno, ahí está Spolsky dando explicaciones diciendo que él no es un traidor, digno representante de la corporación mediática del oficialismo. El argumento de la edad de Fait es en realidad una excusa. ¿Y cómo se demuestra que es una excusa? Porque el gobierno tiene otro argumento. Cuando se agota el argumento de que Fait está viejo, aparece que la Corte es demasiado chica. Es decir, tiene hoy solo 4 miembros. Tendría que tener más. Claro, se olvida el gobierno de decir que la que dispuso una Corte chica, de 5 miembros, es decir, le falta uno, es Cristina Kirchner. En el año 2006, cuando el gobierno quedó enterrado en el Vietnam de Misiones, peleando por la reelección indefinida del gobernador Rovira, en contra del obispo Piña, bueno, para salir de ese Vietnam o para salir de ese pantano, Cristina quiso dar una señal de salud institucional y, siendo senadora, se propuso reducir el número de miembros de la Corte de 7 a 5. Bueno, pareciera que tampoco ese es el problema. El problema es que el gobierno no logró ubicar en la Corte al doctor Carles, a Roberto Carles, que dicho sea de paso tiene 33 años. Si la edad de Fait, 97, es rara, la de Carles también podría ser rara para ocupar la Corte. Un abogado de 33 años sin demasiados antecedentes como para ocupar el máximo tribunal del país. Se iniciaron negociaciones. Esas negociaciones tuvieron varios canales. Por un lado, se le ofreció al peronismo federal que conduce Adolfo Rodríguez Sá si no podía ausentarse del Senado la noche en que se tratara el pliego de Carles. ¿Y por qué había que ausentarse? Porque
los jueces de la Corte se designan con 2/3 de los presentes en el recinto, no de los miembros. Es decir, si se achica el número de presentes y hay muchos senadores ausentes, se alcanza más rápidamente o con mayor facilidad el número de 2/3. Entonces se le pedía a Rodríguez Sá que hiciera bien de ausentarse él y los los senadores del peronismo federal de la Corte, a cambio de que se le iban a perdonar al senador Romero algunos delitos que le imputa Juan Manuel Urtubey, su rival en la pelea electoral de Salta, y que además la Corte iba a fallar a favor de San Luis en la disputa por recursos que tiene con la Nación. Bueno, fracasó la negociación, entre otras cosas porque Massa, que en ese momento negociaba con Rodríguez Sá, inició una campaña para juntar no sé cuántos millones de firmas en contra de Carles, y el gobierno se le empantanó esta vía de negociación, que igual quedó dormida. Después vamos a ver por qué. Otra vía de negociación se intentó con el radicalismo, menos exitosa todavía. Se le ofreció al radicalismo introducir, a cambio de poner el oficialismo a Carles, una abogada en la Corte como jueza, la doctora Mónica Pinto, que es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y que ahora pasa a ser, por problemas de la Facultad de Derecho y de las internas por el control de esa facultad, vilipendiada por el mismo gobierno, por los jóvenes de la Cámpora que hace apenas 15 días la querían en la Corte. Esto también fracasó porque el radicalismo se había comprometido por escrito, igual que otros senadores, a no dar el número suficiente para que el gobierno pudiera introducir a su juez en la Corte, dados los reproches, las recriminaciones que tiene la oposición a la política institucional del gobierno. Cuando estas negociaciones fracasaron, apareció otra iniciativa: ampliar el número de miembros, es decir, llevarlos ahora de 5 a 9. Se le preguntó a Aníbal Fernández si eso era un proyecto que estaba en la cabeza del gobierno, y él dijo: prima facie, ese proyecto debe ser descartado. 20 días después dice que él siente, apeló así a un sentimiento, que la Corte debe tener 9 miembros y no 5. ¿Para qué? Para después de las elecciones abrir una negociación, sea con el peronismo federal, sea con los radicales, sea con el próximo gobierno, si ese gobierno lo ejerce Macri, para repartirse los cargos de la Corte, de esa Corte ampliada de 9 miembros, en una estrategia que recuerda la estrategia de Menem, que también, para poder controlar ese tribunal, lo amplió. Hay que recordar que cuando la presidenta llevó el número de miembros de la Corte como senadora de 7 a 5, recordó en la sesión en que lo hizo el Pacto de Olivos y el pecado del Pacto de Olivos, que para ella era que se repartieron la Corte como si fuera un negocio pampa entre dos facciones políticas. Bueno, ahora es lo que el gobierno tiene pensado hacer para después de las elecciones. ¿Por qué se quiere controlar la Corte? Bueno, hay básicamente dos razones. La primera es que el kirchnerismo, como movimiento político, como experiencia política, como grupo, se ha definido durante todos estos años, más que por sus proyectos, más que por sus programas, por sus conflictos. Abrió una cantidad de conflictos en el curso de los cuales se inspiraron reformas. Conflicto con los medios, que inspiró una ley de medios. Conflicto con la justicia, que inspiró un proceso de modificación del Consejo de la Magistratura. Todos esos conflictos que se hicieron con la misma prolijidad institucional con la que ahora se lo pretende echar a Fight por anciano, terminaron en la justicia. Y al final van a terminar siendo decididos por la Corte. De tal manera que el control de la Corte tiene que ver, al fin y al cabo, con la identidad histórica del kirchnerismo y con lo que va a ser su legado. De la Corte pasa a depender que este movimiento político haya sido una experiencia fecunda o fructífera o haya sido una experiencia estéril. Además hay otro motivo, mucho más prosaico, mucho más inconfesable, y es que de la Corte depende, al fin y al cabo, la seguridad jurídica de la propia familia Kirchner, porque la Corte va a terminar dirimiendo quién es el juez que juzga la causa Otesur, cómo termina la causa Austral Construcciones. Es decir, la Corte va a terminar definiendo si ha habido durante este gobierno
en cabeza de la familia presidencial una gigantesca operación de lavado de dinero a través de la obra pública y en combinación con un presunto testaferro que es Lázaro Báez o no. Tal vez esta sea una preocupación mucho más importante que el legado histórico y que la preservación de la memoria de este movimiento político para el futuro. Lo cierto es que ahora se necesita una corte propia. Lo cierto es que ahora va a seguir la presión sobre Fait. Hay iniciativas para respaldar a ese magistrado. El doctor Moner Sanz convoca una para el próximo jueves a las 12, ahí en la calle Ayacucho, entre Melo y Las Heras, en la casa del doctor Fait. Fait se está convirtiendo para el gobierno en una especie de demonio, solamente por anciano, y para la oposición tal vez se transforme en un símbolo. Hace una semana, en Brasil, el Congreso, integrado por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que es aliado del gobierno, promovió una reforma que movió la edad jubilatoria de los jueces de la Corte brasileña de los 70 a los 75 años. Y de ese modo impidieron que Dilma Rousseff nombre a 5 jueces de la Corte que los podía nombrar de aquí hasta que termine su mandato. Nadie dijo que era un movimiento destituyente por parte del Congreso. Rousseff ni siquiera habló del tema. Cristina Kirchner está usando las redes sociales y su página en internet para denigrarlo al juez Fait, por anciano. El juez Zaffaroni, que manejaba una cadena de prostíbulos, sigue siendo un ministro de la Corte modélico.